Hola, gracias por estar aquí. Si esta historia toca tu corazón, apóyanos con un like y suscríbete al canal. Y dinos en los comentarios desde qué ciudad nos escuchas, nos encanta leerte. Ponte cómodo. Porque esta historia es para sentirla. La echó después del contrato y al amanecer su vida cambió para siempre. Parte 1. La esposa incómoda. Ella siempre creyó que el amor era sacrificio. Que apoyar a tu marido significaba callar cuando estás cansada. Sonreír cuando te duele. Creer cuando ya no quedan fuerzas. María vivía así. Durante 12 años. 12 años despertándose antes que él para prepararle café. 12 años escuchando sus planes de negocios mientras lavaba platos. 12 años repitiéndose que todo esto algún día valdría la pena. Porque Javier tenía un sueño. Y ella lo convirtió en realidad. Cuando nadie confiaba en él, María confió. Cuando los bancos cerraban puertas, ella vendió sus joyas. Cuando él quería rendirse, ella le sostenía la mirada y decía: «Tú puedes». Ella no figuraba en contratos. No aparecía en reuniones. No estaba en las fotos de éxito. Pero estaba en cada madrugada. En cada factura pagada a tiempo. En cada comida caliente esperando en casa. Y Javier lo sabía. Solo que dejó de valorarlo. El día del gran trato llegó un martes. María lo recuerda con una claridad cruel. Javier se puso su mejor traje. Se miró al espejo más tiempo de lo normal. Apenas la besó en la mejilla antes de salir. «Hoy es importante», dijo, sin mirarla. Ella asintió. Como siempre. Pasó la mañana caminando por el apartamento, nerviosa. Preparó su comida favorita para celebrar. Incluso compró una pequeña vela aromática. Pensaba que esa noche brindarían juntos. Pensaba. A las 6 de la tarde, Javier regresó. Sonreía. Pero no era una sonrisa feliz. Era una sonrisa fría. «Está hecho», dijo, dejando las llaves sobre la mesa. María se acercó emocionada. «¿De verdad lo lograste?» Él asintió. Ella lo abrazó. Y él no le devolvió el abrazo. Ahí empezó todo. «Tenemos que hablar». Esa frase. Esa maldita frase. María sintió un nudo en el estómago. Se sentaron frente a frente como dos extraños. Javier respiró hondo. «María, ahora las cosas van a cambiar». Ella sonrió creyendo que hablaba del futuro. «Claro. Es normal». Él negó con la cabeza. «No, tú ya no encajas en mi nueva vida». El silencio se volvió pesado. «¿Qué quieres decir?» Javier abrió su portafolio y sacó unos papeles. «El trato incluye este apartamento. Está a nombre de la empresa». María parpadeó. «Pero aquí vivimos». Vivíamos. Ella sintió cómo se le helaban las manos. «Javier. Necesito que recollas tus cosas hoy». Las palabras cayeron como golpes. «¿Hoy?» «Sí». María se quedó mirándolo. Buscando al hombre con el que se casó. No estaba ahí. Solo quedaba un extraño con traje caro. «Después de todo lo que hice por ti». Él se levantó. «No hagas drama. Ya no es rentable». «Rentable». Así llamó a su matrimonio. María no gritó. No lloró. Se levantó lentamente. Fue al dormitorio. Empacó su ropa en una sola maleta. 12 años reducidos a 20 kilos. Pasó por la cocina. Vio la comida fría sobre la mesa. Apagó la vela. Regresó a la sala. Javier estaba revisando su teléfono. Ni siquiera la miró. Ella dejó una carpeta delgada sobre la mesa. «¿Qué es eso?», preguntó él sin interés. «Nada importante». Se acercó a la puerta. Antes de salir, se giró.
Javier, ojalá algún día entiendas lo que perdiste. Él soltó una risa corta. No perdí nada. María cerró la puerta. Y con ella, una vida entera. Esa noche durmió en casa de una amiga. No pudo pegar hoyo. No por tristeza. Por claridad. Porque mientras Javier celebraba su contrato, ella repasaba cada firma, cada poder, cada documento que había ayudado a gestionar. Y algo no cuadraba. Algo muy importante. Mientras tanto, Javier brindaba con whisky caro. Se sentía invencible. Creía haber dejado atrás un estorbo. Creía haber ganado. No sabía que la carpeta que María dejó sobre la mesa no era un adiós. Era el principio. Parte 2, cuando el amor dejó de ser rentable. Javier despertó tarde al día siguiente. Por primera vez en años. No había café esperándolo. El apartamento estaba en silencio. Un silencio raro. Frío. Se levantó con una sonrisa perezosa, convencido de que acababa de comenzar su mejor etapa. Se sirvió whisky en lugar de agua. Por mí, murmuró. Y brindó solo. María, en cambio, llevaba horas despierta. Sentada en el borde de una cama prestada, con la maleta cerrada a sus pies. No lloraba. Miraba fijamente la pared. Repasaba su vida. Recordaba cuando Javier no tenía ni para pagar el autobús. Cuando ella trabajaba doble turno. Cuando firmaba préstamos a su nombre. Cuando convencía a proveedores de darle crédito. Recordaba la primera oficina. Un sótano húmedo con una mesa colla. Ahí nació el negocio. No en las salas de juntas. En su sacrificio. Ella fue quien habló con el primer inversionista. Ella quien revisaba contratos de madrugada. Ella quien organizaba reuniones mientras Javier dormía. Pero nunca pidió reconocimiento. Porque amaba. Hasta que el amor dejó de ser rentable. A las 10 de la mañana, Javier recibió el primer correo. No le prestó atención. Luego llegó un mensaje del banco. Después, una llamada perdida del abogado. Frunció el ceño. ¡Qué pesados! Estaba a punto de ignorarlo cuando apareció una notificación. Transferencia bloqueada. Su corazón dio un pequeño salto. Marcó al banco. Buen día, tengo un problema con mi cuenta. La voz del operador fue mecánica. Señor Martínez, su acceso ha sido suspendido temporalmente. ¿Cómo que suspendido? Hay una revisión de titularidad. Javier se quedó quieto. Eso es imposible. Necesita comunicarse con su representante legal. Colgó. Por primera vez sintió algo parecido al miedo. María caminaba por una calle tranquila. Entró a una cafetería pequeña. Pidió té. Sacó su teléfono. Tenía más de 20 llamadas perdidas. No devolvió ninguna. Abrió un archivo. Lo leyó por tercera vez. Todo estaba ahí. Poderes notariales. Acciones. Firmas. Años atrás, Javier había puesto todo a su nombre por comodidad. Él viajaba mucho. Ella se encargaba del papeleo. Una formalidad. Eso creyó él. A las 12 del día, Javier ya estaba sudando. Su abogado finalmente respondió. Javier, tenemos un problema. ¿Qué tipo de problema? Hubo una pausa incómoda. Legalmente, María figura como accionista mayoritaria. ¿Qué? Y como administradora principal. El aire se le fue del pecho. Eso es un error. No lo es. Está en todos los documentos. Javier recordó vagamente haber firmado cosas sin leer. Confiaba. Confiaba demasiado. ¿Y el trato? Está en pausa. Javier golpeó la mesa.
Eso es imposible. Ella tiene derecho a congelar cualquier movimiento. Colgó. Su whisky cayó al suelo. El vaso se rompió. Y con él, su seguridad. Intentó llamar a María. Directo al buzón. Le escribió. Nada. Buscó en redes. Ella había desaparecido. Por primera vez en su vida, Javier no tenía el control. María estaba sentada frente a una ventana, mirando gente pasar, pensando en cómo Javier la llamó no rentable. Sonrió con tristeza. Está bien, susurró. Entonces juguemos con números. Marcó un número. Buenas tardes, quiero activar la cláusula de protección. Escuchó un recibido. Cerró los ojos. Respiró hondo. No estaba vengándose. Estaba protegiéndose. Esa tarde, Javier recibió un documento oficial. Lo leyó 3 veces. No podía creerlo. Propiedades congeladas. Cuentas bloqueadas. Socios retirándose. Su nuevo mundo se desmoronaba. Llamó a la mujer con la que planeaba empezar una nueva vida. Ella no respondió. Envió mensajes. Nada. Su teléfono vibró. Era un correo. Solo una frase. Las decisiones tienen consecuencias. Sin firma. Pero él sabía quién era. Mientras tanto, María salía de la cafetería. Caminaba despacio. No celebraba. No sonreía. Sabía que lo peor aún estaba por venir. Porque ahora Javier iba a pelear. Y cuando un hombre pierde poder, muestra su verdadera cara. Parte 3. El silencio antes del colapso. Javier no durmió esa noche. Caminaba de un lado al otro del apartamento vacío. Cada rincón le recordaba que María ya no estaba. Y, por primera vez, no era ella quien lo necesitaba. Era él. Marcó su número una y otra vez. Nada. Golpeó la pared. Contesta. Su reflejo en el espejo le devolvió una mirada cansada. Desconocida. A las 6 de la mañana, su socio principal canceló la reunión. A las 7, otro inversionista pidió retirar fondos. A las 8, el abogado volvió a llamar. Javier, esto se está complicando. Arréglalo. No puedo si ella no coopera. Colgó. Sintió náuseas. El hombre que ayer celebraba ahora apenas podía mantenerse en pie. María despertó temprano. No con miedo. Con una calma extraña. Preparó café. Se sentó junto a la ventana del pequeño apartamento que había alquilado por una semana. Miró la ciudad despertar. Pensó en cómo Javier solía decir que ella no entendía de negocios. Pensó en cuántas veces firmó documentos por él. Pensó en cada madrugada sin dormir. Y comprendió algo. Ella no era débil. Solo había sido silenciosa. El teléfono vibró. Mensaje de Javier. Tenemos que hablar. Ella lo leyó. No respondió. Minutos después, otro. Esto se nos está yendo de las manos. María dejó el móvil boca abajo. Respiró hondo. No quería discutir. Quería cerrar capítulos. Javier fue hasta el edificio donde creía que ella podía estar. Preguntó al portero. Nadie la había visto. Volvió al coche. Temblaba. Su nueva pareja le escribió por fin. Creo que es mejor que nos demos un tiempo. Un tiempo. Justo ahora. Lanzó el teléfono al asiento. Todo se estaba derrumbando. A mediodía recibió un aviso legal. Auditoría interna. Revisión de activos. Posible incumplimiento contractual. Sus manos sudaban. Entró a una cafetería y pidió un café que no pudo terminar. La gente a su alrededor hablaba, reía, vivía.
Su mundo estaba en pausa. María, mientras tanto, estaba en una oficina pequeña. Firmaba documentos con un asesor financiero. Usted está protegida, le dijo el hombre. Todo está en orden. María asintió. No quiero destruirlo. Pero puede hacerlo. Ella bajó la mirada. Solo quiero salir limpia. Firmó. Se levantó. Dio las gracias. Y salió a la calle. Sentía el peso de 12 años soltándose poco a poco. Por la tarde, Javier logró localizarla. La esperó frente al edificio. Cuando la vio salir, corrió hacia ella. María, por favor. Ella se detuvo. Lo miró. No había odio en sus ojos. Solo cansancio. Tenemos que arreglar esto, dijo él. Estás exagerando. María respiró profundo. Me echaste de casa. Estaba estresado. Me llamaste no rentable. Él bajó la mirada. No quise decir eso. María negó lentamente. Sí lo quisiste decir. Hubo un silencio largo. Devuélveme el control, pidió él. Ella lo miró fijamente. Javier, tú soltaste el control el día que me trataste como un objeto. Se dio la vuelta. Y se fue. Esa noche, Javier recibió otra notificación. Una propiedad había sido transferida. Un contrato cancelado. Sus socios exigían explicaciones. Se sentó en el suelo, con la espalda contra la pared. Por primera vez entendió que María no estaba reaccionando. Estaba ejecutando. María llegó a su apartamento. Se quitó los zapatos. Se sentó en el sofá. Y lloró. No por Javier. Por la mujer que fue. Por todo lo que toleró. Pero después de llorar, se levantó. Se miró al espejo. Y se prometió algo. Nunca más mendigar amor. Parte 4. El precio del desprecio. El despacho del abogado olía a café viejo y papel húmedo. Javier estaba sentado frente al escritorio. Las manos entrelazadas. La pierna temblando sin control. Legalmente ella tiene ventaja, dijo el abogado sin rodeos. Javier apretó los dientes. Eso no puede ser. Puede. ¿Y es? Le deslizó varios documentos. Firmas. Fechas. Sellos. Todo correcto. María fue muy meticulosa. Esa palabra lo atravesó. Meticulosa. Ella siempre lo había sido. Solo que él nunca lo notó. 2 socios se retiraron el mismo día. Uno ni siquiera se despidió. El otro le envió un mensaje frío. Necesito proteger mi inversión. Javier cerró los ojos. Y a nadie hablaba de amistad. Solo de riesgos. La mujer con la que soñaba empezar de nuevo bloqueó su número. Sin explicaciones. Sin despedidas. Como si él fuera una página mal escrita. María estaba sentada en un parque. El sol tibio le tocaba el rostro. Por primera vez en semanas, respiraba sin opresión. Pensaba en cómo Javier solía burlarse de su sensibilidad. Ahora esa sensibilidad la estaba salvando. Recibió un correo. Orden judicial provisional. Tenía derecho a permanecer en la vivienda principal. Javier debía desalojar en 48 horas. María cerró los ojos. No sintió alegría. Sintió cierre. Cuando Javier leyó el documento, golpeó la pared. Es mi casa. Pero no lo era. Nunca lo había sido del todo. Empacó de mala gana. Dejó ropa cara. Se llevó solo lo básico. El apartamento que una vez creyó símbolo de éxito, ahora era una cáscara vacía. Durmió en un hotel barato. Miró el techo durante horas. Pensó en María preparando café. Pensó en sus manos ordenando papeles.
Pensó en cómo ella siempre lo esperaba. Y por primera vez, el recuerdo dolió. María volvió al apartamento solo para recoger sus cosas. Entró en silencio. Abrió armarios. Guardó libros. Fotografías. Una planta pequeña. No tocó nada más. Antes de irse, dejó las llaves sobre la mesa. No quería nada que oliera a pasado. Esa tarde recibió un mensaje de la antigua amante de Javier. Yo no sabía nada de esto. Él me mintió. María leyó. No respondió. Cada quien carga su historia. Javier empezó a vender objetos personales. Relojes. Una chaqueta. Un portátil. Su nombre apareció en foros financieros. Rumores. Dudas. Nadie quería asociarse con alguien bajo investigación. María alquiló un estudio pequeño. Paredes claras. Ventanas grandes. Compró una mesa sencilla. Una silla cómoda. Y una lámpara. Empezaba de cero. Pero por primera vez. Era libre. Una noche Javier intentó llamarla. Su voz sonaba rota. María, solo quiero hablar. Ella escuchó en silencio. Perdí todo. María cerró los ojos. No. Pausa. Tú soltaste todo. Colgó. Se sentó en su nueva cama. Miró el techo. Pensó en cuántas veces se había sentido invisible. Y prometió que nunca más permitiría que alguien la redujera a una sombra. Porque el precio del desprecio siempre llega. Solo tarda. Parte 5. Ella se fue pobre, volvió libre. Pasaron 3 meses. 3 meses de abogados, firmas y silencios largos. 3 meses en los que María aprendió a respirar de nuevo. Su nuevo apartamento era pequeño. Pero cada cosa tenía sentido. Una taza elegida por ella. Una planta junto a la ventana. Una manta suave en el sofá. No había gritos. No había tensión. Solo calma. María comenzó terapia. No porque estuviera rota, sino porque quería entender por qué había permitido tanto. Aprendió algo simple. Amar no significa desaparecer. Javier, en cambio, vivía en una habitación alquilada. Comía comida rápida. Dormía poco. Revisaba constantemente su correo esperando alguna buena noticia. Nunca llegaba. Sus antiguos socios no contestaban. Su nombre ya no inspiraba confianza. El divorcio se cerró sin drama. Todo estaba documentado. Infidelidad. Uso indebido de fondos. Incumplimientos contractuales. María conservó la mayoría de los activos. Javier heredó las deudas. Un día, él se atrevió a escribirle. Yo nunca quise lastimarte. María leyó el mensaje. Pensó unos segundos. Respondió. Tampoco yo quise perder 12 años. Bloqueó el número. Una tarde se encontraron por casualidad. En una oficina pública. Javier estaba más delgado. Olleras profundas. Mirada apagada. María. Ella se detuvo. Perdón, dijo él. Pensé que eras parte del camino, no el camino. María lo miró con serenidad. Yo también lo pensé. Hubo silencio. Ojalá seas feliz, agregó ella. Y se fue. Sin rencor. Sin lágrimas. María retomó un antiguo hobby. Conoció personas nuevas. Aprendió a disfrutar del café sin prisas. De caminar sin mirar el reloj. De dormir sin miedo. Javier vendió lo último que tenía. Su coche. Un reloj caro. Un anillo que nunca volvió a usar. Vivía con lo justo. Y con demasiados recuerdos. Una noche, sentado solo, comprendió. No perdió una esposa.
Perdió a una mujer que lo amó cuando nadie más lo hacía. María, en cambio, ganó algo más grande. Se recuperó a sí misma. Porque ella no perdió un matrimonio. Perdió una mentira. Y ese fue el verdadero trato. Fin.